Hola, en este video tutorial vamos a hablar de uno de los temas más importantes dentro de lo que es el estudio de la lengua, que son las propiedades de los textos. Tenemos aquí una serie de puntos que vamos a tratar en este video tutorial. Vamos a hablar de la diferencia entre el texto y el enunciado, de las tres propiedades de los textos, que son la adecuación, la coherencia y la cohesión, de los diferentes tipos de texto que nos podemos encontrar a la hora de hacer un análisis, del lenguaje no verbal y su importancia, y luego veremos ejemplos simplemente de cómo se hacen o cómo se estructuran textos orales como la exposición o cómo se planifican textos escritos como los trabajos de investigación. Vamos a empezar. Bien, hemos dicho que empezábamos con la diferencia entre texto y enunciado. Mirad, vamos a entenderlo porque es muy sencillo. El enunciado es la unidad mínima que encontramos en el lenguaje que nos sirve para comunicarnos y por lo tanto nos sirve para transmitir un mensaje de un emisor a un receptor. Este mensaje, naturalmente, aunque sea una unidad mínima, tiene que tener un sentido, un significado completo. El enunciado puede estar formado por una palabra o por un conjunto de palabras. Tampoco es excesivamente grande un enunciado, suele ser una secuencia no demasiado extensa, pero que tiene su capacidad comunicativa en sí mismo. Incluimos dos tipos de enunciados. Los denominados enunciados oracionales son aquellos que van a incluir al menos una forma verbal, un verbo, y los enunciados no oracionales que no incluyen formas verbales. Pueden estar formados por una única palabra, como aquí os pongo gracias, adelante, venga, es decir, unidades mínimas de significado pero con sentido completo. ¿Cómo las vamos a diferenciar con respecto a un texto? El texto sigue siendo una unidad comunicativa, pero puede estar formado por un único enunciado o por un conjunto ilimitado de enunciados. Naturalmente transmite un sentido absolutamente completo. Tenemos una finalidad con respecto a la hora de utilizar un texto, y es que la comunicación la queremos hacer lo más completa posible. En ocasiones, como hemos dicho, el texto puede coincidir con el enunciado, puesto que si solo utilizamos un enunciado para elaborarlo, es perfectamente factible. Una sola palabra, si yo digo fuego, venga, todo el mundo entiende lo que quiero decir. Pero hay ocasiones en las que el enunciado, aunque establezca una comunicación con sentido completo, no es tan completo o tan riguroso como el propio texto. Por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo que es más sencillo. Si yo digo la secuencia, se lo devolveré mañana, yo entiendo lo que me quiere decir. Ese significado es completo. Pero si yo quiero que esa comprensión sea absolutamente completa, es decir, que todo aquello que pueda quedar quizás sobreentendido se sepa, es cuando realmente utilizo el texto. ¿Cómo lo puedo completar todavía más? Pues voy a darle significado al complemento indirecto y al complemento directo de la oración. Normalmente en la economía del lenguaje muchas veces no lo hacemos, pero por el contexto lo sobreentendemos. Si yo digo, ¿has devuelto a Guillermo el libro? Ya estoy estableciendo que este complemento indirecto se refiere a Guillermo y que este complemento directo se refiere al libro. Una vez que tenemos clara esta diferencia, nos adentramos de lleno en las tres grandes propiedades de los textos, que son la adecuación, la coherencia y la cohesión. Vamos a ver aquí las definiciones y luego veremos sus características por separado. Decimos que un texto es adecuado cuando resulta apropiado al acto de comunicación para el que se crea. Dependiendo de las diferentes situaciones comunicativas, utilizaremos un lenguaje adecuado, apropiado. Decimos que un texto es coherente cuando todas las ideas que contienen ese texto, las partes fundamentales de ese texto, están de tal forma establecidas en el texto, ordenadas, que nos dan un sentido completo.
Y decimos que un texto tiene cohesión, que está cohesionado, cuando las relaciones gramaticales léxicas que lo componen están bien estructuradas. Y no solo bien estructuradas, sino bien escogidas y por lo tanto bien aglomeradas dentro del texto. Vamos a ir viendo una a una. Por ejemplo, para considerar que un texto es adecuado, es conveniente tener claros varios aspectos. Por ejemplo, la intención o la finalidad comunicativa. No es lo mismo una comunicación si queremos informar, si queremos convencer, si queremos entretener o cualquier otra intención que podamos tener. Tampoco es igual la situación comunicativa y por lo tanto la utilización del lenguaje si queremos adecuarnos al momento en el que nos encontremos. Si nos encontramos ante una situación conocida, una situación desconocida, una situación que nos provoque algún tipo de sentimiento positivo o negativo. También es importante la utilización del lenguaje dependiendo del destinatario al que vayamos a realizar esa comunicación. No es lo mismo estar en un entorno formal o informal, es decir, si lo conocemos o no lo conocemos. Utilizaremos un lenguaje acorde. Y también es importante el medio por el que transmitamos ese mensaje. No es lo mismo hacerlo oral, que es una forma más relajada, que escrito, que requiere de una mayor planificación, o audiovisual, donde también entra a formar parte un elemento importante que es el lenguaje no verbal. Aquí tenemos pues características en el estilo de la adecuación de un texto, no solo en la pronunciación, tanto en la informal y la formal. Siempre destacamos los dos ámbitos o los dos registros, como en la ortografía, en la gramática, en el léxico o en el orden expositivo. Aquí podéis pausar el vídeo y verlo de una manera bastante más detallada. Cuando un texto es coherente, ya lo hemos dicho que es una propiedad en la que las ideas que componen este texto tienen que tener un sentido completo. Mirad, debe cumplir fundamentalmente 4 puntos básicos para que un texto sea coherente. Y es que debemos poder identificar su tema principal. Por lo tanto, podremos resumirlo. Podremos distinguir, obviamente, las ideas principales de las secundarias. Y bajo ningún concepto sus ideas se pueden contradecir o podemos repetir de manera innecesaria. Mirad, tenemos este texto. Un ejemplo. Ahora estudio cuarto curso, aunque mi padre es calvo y labrador. Mi padre tiene unas tierrecitas en la ribera. Yo cursé primero y segundo en Albacete y mi madre trabaja en un supermercado. Mi padre empezó a perder el pelo cuando tenía 20 años. Mi familia está constituida por mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Estoy terminando la enseñanza secundaria, pero mi hermana estudia en Ciudad Real. Yo tengo 16 años. Obviamente, si a mí me preguntan si este texto es coherente, yo tengo que decir que no. ¿Por qué no es coherente? Pues porque hemos dicho antes. Porque no tiene un sentido unitario completo, porque las ideas no están conectadas, porque no están ordenadas, no están bien entrelazadas y hay nexos que no están bien utilizados. Una vez que yo corrija todos estos elementos dentro del texto que hemos visto, podremos confeccionar un texto coherente. Mirad la diferencia. Mi familia está constituida por mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Cada uno tiene sus ocupaciones. Mi padre es labrador, tiene unas tierrecillas en la ribera. En cambio, mi madre trabaja en un supermercado. Mi hermana y yo estudiamos, ella en Ciudad Real. Yo estudié primero y segundo en Albacete. Ahora estudio cuarto curso y tengo 15 años. La diferencia es totalmente entendible en la primera lectura. No necesitamos de más lecturas. Vamos con la cohesión. Es importante entender que la cohesión se refiere a los elementos lingüísticos que conforman el texto, todos los tipos de elementos lingüísticos, y que para poder saber si un texto está bien cohesionado necesitamos poder analizar sus mecanismos de cohesión. Los mecanismos de cohesión se suelen dividir en 3 grandes bloques: los denominados léxicos semánticos, que tienen que ver naturalmente con la recurrencia semántica léxica, con el concepto del significado, los gramaticales y los textuales, donde encontraremos los llamados conectores.
Dentro de los mecanismos de cohesión léxico-semántica, que son muy sencillos, tenemos la recurrencia léxica, que es la repetición de palabras, y luego la recurrencia semántica. Cuando utilizamos la recurrencia semántica, es decir, utilizamos conceptos o palabras que se refieren al mismo concepto, pero que no las queremos repetir, pues para eso tenemos una serie de mecanismos semánticos para no repetir palabras, es decir, utilización de sinónimos o, si queremos hacer lo contrario, antónimos, de hipónimos e hiperónimos, metáforas o metonimias, del campo semántico o la utilización también del campo léxico. Como son conceptos muy sencillos que se han visto o que habréis visto en cursos anteriores, puesto que este nivel es para bachillerato, aquí no me voy a detener. Aquí tenemos un ejemplo. Con respecto a la cohesión léxico-semántica, hablamos de Rafa Nadal, pero veis en este texto, cuando pausáis el vídeo, que no volvemos a repetir Rafa Nadal bajo ningún concepto, sino que simplemente vamos utilizando los mecanismos de cohesión léxica. Vamos a utilizar un sinónimo, vamos a utilizar un hiperónimo, una metonimia y una metáfora. Cuando hablamos de los mecanismos de cohesión gramatical, nos referimos fundamentalmente a dos conceptos, la elipsis y la deixis. La elipsis es cuando elidimos, suprimimos algún elemento en el texto que por el contexto es perfectamente entendible. Nosotros comimos paella, ellos sopa. Hemos eludido aquí el verbo, pero perfectamente se entiende. Y cuando hablamos de la deixis es señalar en el texto, es cuando utilizamos un elemento sustitutivo, normalmente suelen ser pronombres, también determinantes, pero también pueden ser sustantivos, pueden ser adjetivos, que se refieren a un elemento que bien o ha aparecido con anterioridad, entonces le llamamos un elemento deíctico anafórico, o bien aparecerán con posterioridad, entonces le llamamos catafórico. Si decimos Angelina sonrió ampliamente, ella, este pronombre, está sustituyendo a Angelina. Por lo tanto, si ya ha aparecido con anterioridad, es un deíctico anafórico. En cambio, si va a aparecer con posterioridad, es catafórico. Angelines o Angelina les dijo a todos. Aquí tenemos en este les que se refiere a quienes, a todos. Va a aparecer con posterioridad, es catafórico. ¿Qué les dijo? Esto. ¿Pero esto qué es? No lo sabemos hasta que no aparezca con posterioridad. No podéis llegar tarde a mi fiesta. Es lo que se refiere con este pronombre demostrativo neutro. Aquí tenemos más ejemplos, podéis pausar el vídeo. Y en cuanto a los mecanismos de cohesión textual, ya sabéis que los diferentes conectores textuales añaden una serie de significado al texto. Hay unos que los utilizamos de una manera constante y otros que se utilizan en determinados tipos de textos. Aquí tenemos un ejemplo, podéis pausarlo, y os hablo de la corrección en los textos porque es importante el hecho de no infringir las reglas ortográficas, gramaticales o léxicas del lenguaje. Y por último vamos a ver las clases de textos. Os señalo aquí dos fundamentales. Según la modalidad, hablamos de textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Esto ya es conocido. Según el ámbito de uso, hablamos de textos muchísimos, ¿no? Yo pongo los más importantes aquí, pues científico, técnico, humorístico, periodístico, literario, los jurídicos y administrativos, publicitarios, ensayísticos, etc. Según el registro formal o informal, y os he añadido también, según la intención comunicativa, los textos pueden ser informativos, persuasivos, prescriptivos, instructivos, estéticos, etc. Tenéis pues este cuadro, creo que puede ser de una referencia o puede englobar, en este caso, yo creo que la mayoría, si no la totalidad de los textos. Es importante entender que no es lo mismo elaborar un lenguaje oral que escrito, en absoluto. El lenguaje oral es espontáneo, es afectivo, utiliza un registro coloquial, la entonación es importante, mientras que el lenguaje escrito es mucho más metódico, más reflexivo, necesita de una planificación y de un cuidado mayor del lenguaje. Es importante el lenguaje no verbal, puesto que lo utilizamos constantemente. Nuestras posturas, el tono, la vestimenta, los colores, los olores, el gusto, todo eso nos está transmitiendo una información. Y bueno, tenemos sin duda, aquí podéis pausar el vídeo y ver, os explico, os doy simplemente referencias de cómo hacer un trabajo de investigación que ahora pues se utiliza mucho y que es pues muy importante tener por lo menos ciertas cosas claras, ¿de acuerdo? Muy bien, pues eso es todo. Un saludo.